Palacio de Gobierno, menos aún para hablar con los medios de comunicación. Esta vez estuvo en Arequipa, pero fue, bueno, recibida de una manera bastante, si se quiere, hasta agresiva por cierto sector de la población. Tenemos las imágenes, vamos a verlas en este momento. No solo ella, sino también el ministro de Vivienda, Duris Wittenbury, estaban a punto de presentar una obra que se supone iba a beneficiar a más de 60.000 familias. Sin embargo, un grupo de pobladores llegó, comenzó a arrojar huevos, tomates, hasta piedras. No se puede avalar algún tipo de agresión, es cierto, pero es importante señalar que es una forma de rechazo, de protesta que está manifestando, en este caso, la población del sur del país. Estamos viendo las imágenes y mientras las estamos precisamente observando, vamos a conversar con el ingeniero Juan Cheput, exministro, exparlamentario también, analista político. Bienvenido a RPP, ingeniero Cheput. ¿Cómo estás? Encantado de estar acá una vez más, Jorge. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo tomar estas imágenes que, reitero, no se puede avalar algún tipo de agresión, pero hay que comprender también la indignación de cierta parte de la ciudadanía que a veces la canaliza de esta manera? Errada es cierto, pero la canaliza. Completamente de acuerdo contigo, o sea, no se puede avalar, pero por otro lado sí se puede entender por qué la población reacciona así. En los últimos meses hemos visto de parte de la presidenta una suerte de soberbia en relación a su comportamiento, ¿no? O sea, ella no reconoce, no hace ningún tipo de mea culpa cuando se dice que su gobierno es un desastre o que la situación de la seguridad anda peor cada día, e inclusive la economía de los sectores más populares, como consecuencia de la delincuencia, está haciendo que quiebren miles de negocios a nivel nacional. ¿Y qué es lo que ella dice? No me importa tener 0% en las encuestas. Ahí está, pues, eso es lo que significa tener 0% en las encuestas. Una persona madura, con desarrollo político, que entienda el concepto de legitimidad, que muchos los abogados confunden con legalidad, ¿no? La legitimidad significa que te brinde autoridad, que te brinde reconocimiento, que la gente te respete, ¿no? Claro. Como consecuencia de tus actos. Y en este caso la señora ha perdido completa legitimidad y es por eso que la población reacciona así. Y hay un punto importante porque la presidenta siempre trata de restarle crédito, valor a las encuestas. Casi no sale, reitero, de Palacio de Gobierno, ¿no? Rara vez sale, y mucho menos para presentarse ante los medios de comunicación. Hace 250 y tantos días que no lo hace. Y cuando sale suceden muchas veces estas cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de que realmente lo que se refleja en las encuestas también se ve en las calles. Por supuesto, no nos olvidemos que en el sur ella tiene 2%, pero en el centro 0%, al igual que en el norte del país. Una situación similar pasa con los parlamentarios. Es lamentable ver permanentemente a través de las redes cómo nuestros parlamentarios son sujeto de agresión en las calles, ¿no? Es decir, son protagonistas de actos en los cuales la gente le manifiesta su repudio. Y es por lo mismo, es por la falta de legitimidad. Cuando un parlamentario, y pongo como ejemplo al congresista Cueto, que en algún momento dijo, me importa un pepino las encuestas, ¿no? Él puede ser un buen parlamentario en otro sentido, pero en lo que significa a la lectura de la gente es un desastre, no se da cuenta de esto, de la legitimidad. Cuando el presidente del Congreso igualmente ignora, subestima, no le importan las encuestas, no se da cuenta que no tienen ese reconocimiento de la ciudadanía. Ese reconocimiento no solamente a lo que significa la labor del parlamentario, sino la autoridad que debe emanar de ellos, ¿no? Claro. Entonces no hay nada de eso, y mucho menos en la presidenta. Y si vemos por otro lado que la presidenta se burla de la población, hay un grave problema de seguridad. La gente sabe el papel que jugó Juan José Santibáñez en ese deterioro de la seguridad y lo pone como funcionario, quitándole poder al primer ministro. Entonces ahí está, pues se cierra el círculo de desprecio hacia el gobierno. Y lamentablemente, como la presidenta es quien lo representa, sufre este tipo de agresiones. Podríamos decir de alguna manera entonces, ingeniero Cheput, que tanto la presidenta como el Congreso se han ganado a pulso, de una u otra manera, este tipo de, bueno, lamentablemente, ¿no?, reacciones de la ciudadanía. Es que no tienen una lectura política, o sea, no hay un afán por mejorar la relación con la ciudadanía. En el caso del Congreso, sabemos perfectamente que han dado una serie de leyes que han perjudicado a los ciudadanos, leyes que han más bien favorecido a sectores delincuenciales. Por otro lado, lo vemos en actitudes frívolas, en gastos, en actos de corruptela, ¿no? A veces parece una agencia inmobiliaria, el Congreso alquilando, comprando edificios, y por otro lado, haciendo gala de bonos, de sueldos, mientras la ciudadanía está pasando momentos
de apuro en materia económica. Y por otro lado tenemos una presidenta que cuando se le dice que mejore su relación con la ciudadanía, que las encuestas indican que tiene 0%, dice, no me importa, jálenme si quieren, ¿no? Entonces, no se puede mantener un país así. Mira, si la violencia aflora, en este caso en Arequipa, significa de que es una expresión ciudadana de que puede aflorar en cualquier parte. En un año electoral eso es en un año electoral peligrosísimo. mucho más. Y Sí. es por eso, y por otro lado, mira, la principal forma de comunicarse de una presidenta, de cualquier funcionario público, es a través de los medios de comunicación, que es el gran instrumento que vincula al funcionario público con las exigencias ciudadanas, es el gran intermediario. Claro. Y la señora tiene 255 días sin hablar con la prensa. 255 días. Y del Parlamento no hay absolutamente ni un solo parlamentario que lo llame al premier a decirle por qué sucede eso. Entonces, la gente se da cuenta que hay una complicidad, ¿no? Y como no hay válvulas de escape, pues simplemente se generan esos actos de violencia. Claro, la poca capacidad que tiene la presidenta a veces de percatarse de la realidad del país se emparenta muy bien, ¿no? Con esta actitud de silencio, con esta actitud de rehuir, en pocas palabras, a los medios de comunicación. Y yo quiero hacerle una pregunta, ingeniero Chaput. ¿Por qué es importante para usted que la presidenta pueda hablar ante los medios de comunicación? ¿Por qué? En primer lugar, para rendir cuentas. Es decir, los actos ciudadanos se tienen que comunicar y sobre todo las acciones de gobierno, sea cual sea, ¿no? Y la prensa es una suerte de conciencia crítica, ¿no? La prensa no va a preguntar lo que ella quiere, la prensa va a preguntar asuntos de interés público, ¿no? Por ejemplo, la presidenta debería responder más que un fiscal por qué es que aquellos testigos de casos emblemáticos con funcionarios públicos de su entorno, como el de Cali Guarma, ¿no? El vocero presidencial, no olvidemos que es el jefe de Cali Guarma, Sí. personas de su entorno terminan asesinados. ¿Y por qué ese señor permanece como vocero cuando ya no tiene ninguna función? Hablamos de del caso vocería? Burga, relacionado El caso de precisamente Nilo Burga con Cali relacionado Guarma. con Y con Freddy Hinojosa. con Freddy Hinojosa. El vocero presidencial, que ahora de está Cali como Guarma. escondido, ¿no? Lo han O sea, escondido. le seguimos pagando un sueldo al señor como vocero presidencial, está pedido por la justicia, le pagamos el abogado y el señor está allí que no cumple con su función. Esa sería una pregunta de cajón que cualquier periodista le haría a la presidenta. ¿Usted por qué mantiene? supuesto. O de lo contrario, ¿por qué mantiene una persona que es conflictiva y que está generando problemas al interior del gabinete, entrometiéndose en la función que es del presidente del Consejo de Ministros? Hablamos el de señor Juan José Arana, Santibáñez. De Juan José Santibáñez. Que dicen que le Entonces, está quitando piso incluso al mismo Eduardo Arana. claro, al y eso es premier. porque la presidenta lo permite. El señor no tendría ningún tipo de poder si no fuera porque la presidenta lo permite. Y es que ella no tiene conocimiento de lo que significa la responsabilidad y tener una sola cabeza al frente del gabinete. Es como que un gerente general o un presidente de directorio, en lugar de hablar con el gerente general de una empresa, llama al auxiliar, pues, ¿no? Y le dice, hace eso, hace el otro. Entonces no es así. Como ella nunca ha trabajado, de repente es que comete ese tipo de errores y se deja llevar y se va por el lado de los intrigantes, ¿no? Quien le habla al oído, ese individuo, para ella, constituye lo más importante. ¿Y cuánto peso tendría Juan José Santibáñez? Bueno, le han dado una oficina en Palacio, ¿no? Desde ahí ya se puede uno percatar del peso que tiene, al menos para la presidenta de la Mira, yo República. creo que en realidad está siendo sobreestimado, ¿no? Es más bulla que otra cosa, ¿no? Él es una persona que definitivamente sin un puesto público en estos momentos no existiría, ¿no? Entonces necesita del puesto público. Hemos visto cómo cuando han televisado reuniones ministeriales, Sí. él aparece repartiendo papelitos, detrás Él está hablando al presente. oído, ¿no? Como para que lo enfoquen, ¿no? Actitudes verdaderamente infantiles. Entonces, acá el problema es como un mosquito, ¿no? Que está dando vueltas alrededor de la cabeza del señor Arana y no lo deja trabajar. Y la que tiene que zanjar esa situación es la presidenta de la República. ¿Qué debería hacer la presidenta en ese sentido? Pues simplemente llamarlo al orden, que lo deje, que se gane sus frijoles ahí en la oficina de monitoreo, ¿no? Bueno, sigue trabajando, pero que no se inmiscuya en el papel del presidente del Consejo de Ministros ni de los otros ministros. Y otra cosa, que seguramente la ciudadanía también está enojada. El señor Malaver, el actual ministro del Interior, Carlos Malaver, ha sido sindicado por el general Baella como una persona que depende totalmente del señor Santibáñez. De hecho, que antes de su juramentación fue visto en la oficina del señor Santibáñez. Claro. Entonces, allí sí él podría tener un nivel de incidencia. Y eso tal vez se explica por qué la situación de la delincuencia sigue creciendo en el Perú, porque es un desastre, porque permanece todo el equipo que dejó el señor Santibáñez.
Entonces hay una responsabilidad allí de la presidenta en ese deterioro de la ciudadanía, porque mantiene al mismo equipo que viene causando desastres, el mismo comando policial que prefieren irse de viaje y todo ese tipo de cosas, en lugar de abocarse por completo a la protección de testigos, ¿no? Para evitar casos como este, que para mí es un homicidio, de José Miguel Castro, ¿no? Entonces, es una cuestión verdaderamente insólita. Y sobre ese punto, ingeniero Cheput, preocupa lo que está pasando definitivamente con aspirantes a colaboradores o colaboradores que tienen cosas muy importantes que revelar. Reiteramos, ¿no? El caso Burga, si vamos un poquito más allá, lo que pasó también con la señorita Vidal relacionada con una investigación en el Congreso de la República. Son casos que no deberían cerrarse. Exacto. Y sobre todo que no deberían personas que son pasar al cegadas olvido, ¿no? No debemos normalizar eso. Dos testigos vinculados a Sada Goray han muerto. Dos testigos. Antes, un policía que participó con otros en una violación en Manada y que comprometía a diversos personajes de la policía, también apareció muerto en extrañas circunstancias. Luego tenemos el caso de la señorita, y no olvidemos el contexto, la señorita Andrea Vidal, 62 balazos, y desesperados los funcionarios del Congreso diciendo de que el objetivo era el taxista. Y igualmente, ahorita están desesperados diciendo que se suicidó. Nadie se propina un dolor, ¿no? Autoinfligido de sumergirse, hundirse 3 centímetros, un cuchillo y luego jalárselo 14, pues, ¿no? Sabemos perfectamente que todo ser humano, sin excepción, tiene mecanismos de supervivencia. Entonces, al primer contacto pues, con el cuchillo, ese mecanismo de defensa lo obliga a no continuar en este acto de suicidio, ¿no? Entonces, el señor definitivamente ha sido, desde mi punto de vista, asesinado, en mi opinión, y creo yo que eso se tiene que profundizar en la investigación, pues en todos los casos que hemos mencionado son funcionarios públicos involucrados. Sí, claro. O sea, Nilo Burga apuntaba arriba, incluyendo a la propia presidenta Dina Boluarte, ¿no? Porque inclusive hay audios en ese sentido. En el caso de la señorita Andrea Vidal, se vinculaba al expresidente del Congreso, Alejandro Soto, como parte con la señorita Cajo, si no me equivoco, de visitas extrañas y cosas por el estilo. Y todo eso se está olvidando. Y ahora, en el caso de José Miguel Castro, pues estamos viendo una situación en la cual ella apuntaba a funcionarios públicos también. ¿Hay responsabilidad del Ministerio Público aquí? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Así ellos digan que no y traten de justificar, por supuesto, dilatar un proceso que tiene que ver con brindarle la categoría de colaborador eficaz por 6 años, es verdaderamente insólito, ¿no? Pero por otro lado, no se trata solo de protección, sino de discreción. En materia fiscal, estamos viendo cómo las declaraciones de los llamados testigos protegidos o personas que aspiran a la colaboración eficaz, pues simplemente se ventilan en la opinión pública alertando a cualquier tipo de persona. El caso de José Miguel Gutiérrez tiene que ver con falta de protección y falta de discreción, porque por un lado no se le protege y por otro lado no se es discreto con lo que él declara, y de esa manera se generan las condiciones para que los involucrados quieran deshacerse de él. Claro, ahora se supone que quienes están brindando algún tipo de colaboración con la justicia deberían tener una protección bastante especial. Claro, tienen códigos, pero acá se dicen los códigos o se dice qué persona podría ser. Eso está mal. O sea, yo creo que dentro del proceso de reorganización que tiene que haber del sistema de justicia y dentro del cual está el Ministerio Público y la Fiscalía, pues definitivamente se tiene que sancionar a aquellas personas que cometen esos actos de falta de discreción. No digo que se niegue la posibilidad del periodismo de dar algún tipo de indicio, pero ya una certeza en la declaración, rutas del dinero y todo ese tipo de cosas, como hemos visto en los últimos años, afecta directamente no solamente el proceso, sino la integridad de quienes están brindando información. Entonces, el señor José Miguel Castro. Pues definitivamente había dado declaraciones que se filtraron y luego había audios, videos en los cuales manifestaba la preocupación por los 3 millones que habrían recibido, y obviamente era una persona que al saber mucho se convertía en un peligro para gente de diversos, no solamente políticos, sino también para empresarios. Y ahora pensamos en todos los colaboradores no eficaces o aspirantes a colaboración que también de una u otra manera están corriendo riesgo. Claro, y lo que sucede es lo siguiente, cuando asesinan, por ejemplo, a Andrea Vidal, de inmediato todas las otras niñas se callaron, las señoritas, ¿no? De inmediato, o sea, es un mensaje, es como una onda expansiva. Un mal precedente. Claro, entonces si te pasará lo mismo
si es que brindas algún tipo de declaración. Con Nilo Burga igual. Por eso, en este mismo instante, Michael Burga, cuyo abogado ha sido invitado por ti últimamente, pues definitivamente tiene que ser protegido, porque su abogado ha señalado que Michael Burga, que es el hijo de Nilo Burga, tiene información que puede brindar a la justicia. Ahora no vengan a decir que se suicidó. No, definitivamente ya se tiene que tomar cartas en el asunto y protegerlo a ese señor, ¿no? Preocupante. Ingeniero Cheput, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El ingeniero Juan Cheput con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Hasta aquí te acompaño en el programa.